Hoy les voy a presentar a ustedes cuáles serían en un traumatizado los criterios para considerarlo como paciente crítico y que por lo tanto el paramédico lo debe de trasladar inmediatamente a un hospital y no durar más de 10 minutos en el terreno, lo que le llamamos el periodo platino, no más de 10 minutos. Muchos paramédicos no entienden cuando les pregunta uno qué es crítico y creen que pues es a la buena de Dios. No, un paciente crítico es aquel que tiene lesiones que atentan contra su vida en forma muy seria y cuya resolución es en un hospital, generalmente con cirugía, y que por lo tanto debe de trasladarse a un hospital de alto nivel con la capacidad suficiente. Entonces se va a considerar a un paciente crítico de acuerdo al tipo de lesiones que tenga. Pero aquí hay algo que puede causar confusión. Cuando un médico efectúa su curso de ATLS, la última edición, la 10ª edición, de manejo hospitalario de la víctima traumatizada, vienen plasmados los criterios que podríamos llamar criterios que debe de tomar en cuenta el paramédico para considerarlo crítico. Y en el manual del PHTLS, manejo prehospitalario de la víctima con trauma, en su 9ª edición, también están plasmados los criterios que el paramédico debe de considerar para tomarlo como crítico. Sin embargo, algunos coinciden, tanto en el manual que lleva el médico que hace el curso del ATLS, manejo avanzado de urgencias del traumatizado, con los criterios del PHTLS, manejo prehospitalario de la víctima con trauma. Algunos son los mismos, pero otros no. Entonces yo hice un resumen para que no se me confunda ni el médico de urgencias cuando va a manejar a un paciente con trauma, cuándo lo debe de considerar que el paramédico se lo debe de traer muy rápido, y los mismos criterios para que el paramédico no nada más tome en consideración los criterios del manual del manejo prehospitalario de la víctima de trauma, curso que conocemos como PHTLS. Hice un resumen que lleva una lógica. Me voy analizando las funciones vitales. Primero, cuáles son las alteraciones en vía aérea para considerarlo crítico, cuáles son las alteraciones en ventilación para considerarlo crítico, cuáles son las alteraciones en circulación, en déficit neurológico, e incluyo algunos criterios que vienen en el ATLS, pero no en el PHTLS, como la cinemática del trauma, algunos otros aspectos como comorbilidad del paciente que vienen en el ATLS, pero no en el PHTLS. Entonces, haciendo un resumen para médicos y médicos, quiero que tomen en consideración la siguiente información para considerar que un paciente es crítico y que por lo tanto debe de ser trasladado en menos de 10 minutos, no durar más de 10 minutos en el terreno perdiendo el tiempo, sino trasladarlo a un hospital. Siguiendo entonces el orden, en vía aérea, ¿cuándo vamos a considerar a un paciente crítico en relación con vía aérea? Cuando haya problema de obstrucción de vía aérea. ¿Y cómo lo va a detectar? Recuerden, paramédicos, todo lo que se hace en el terreno es con los puros órganos de los sentidos. Veo, escucho y siento. No se hace nada más. Y también médico de urgencias. La primera, lo que es la impresión inicial y la evaluación inicial, la valoración inicial es con los puros órganos de los sentidos, ver, oír y sentir, para detectar si está con problema de obstrucción de vía aérea, con problema de ventilación o con problema de circulación. Es lo mismo. Bueno, en obstrucción de vía aérea, si el paciente yo escucho gorgoteo, si yo escucho disfonía, o sea, está ronco, hay estridor laringio, es un paciente que tiene un problema de obstrucción de vía aérea y es crítico. Si el paciente está haciendo mucho esfuerzo para respirar, le cuesta mucho trabajo, muy probablemente pueda ser su vía aérea obstruida y es un paciente crítico. Entonces, una vía aérea
que está también en riesgo, así menciona el manual del PHTLS y muchos no comprenden qué es eso. Es una vía aérea que está bien al inicio, pero que en pocos minutos se puede cerrar. Esa es una vía aérea en riesgo. ¿Quién? Quien tiene un trauma laringio directo cerrado. Se va a edematizar la laringe y se va a obstruir. Quien tiene un hematoma, una herida en el cuello con un hematoma en expansión, se va a desplazar la tráquea y se va a obstruir. Quien tiene una quemadura importante de cara, cuello, se va a edematizar la laringe y se va a obstruir, aunque al principio lo vean bien. Es un paciente crítico, rápido al hospital. Eso es en vía aérea. En ventilación, o sea, lo que es el movimiento torácico, el intercambio gaseoso a nivel alveolar, en lesiones del tórax, pues, ¿cuándo es un paciente crítico? Bueno, se menciona que cuando el paciente tiene una respiración rápida, porque recuerden que en el terreno no vamos a ver cuántas respiraciones por minuto, los signos vitales se toman en ruta. En el terreno, ¿está respirando rápidamente? Crítico. ¿Está respirando lentamente? Crítico. El paciente tiene un tórax inestable, o sea, fractura de 2 o más costillas adyacentes en 2 sitios diferentes, pero 2 o más costillas, ese segmento queda volando. A eso se le llama, cuando inspira, se hunde, se deprime a la inspiración, y a la exhalación se abomba. Este es un tórax inestable, tórax en vaivén, y por lo tanto es un paciente crítico. Paciente que tiene una herida en el tórax, que tiene un diámetro mayor de 2/3 de lo que mide la tráquea, se le llama neumotórax abierto o neumotórax aspirante. Al respirar hasta se ve cómo expulsa sangre, cómo se oye el ruido, cómo entra el aire. Ese es un neumotórax abierto, es crítico. Si el paciente tiene una neumotórax a tensión, que con los puros órganos de los sentidos, un paciente que tiene un trauma y está con gran dificultad para respirar y en un estado de choque profundo, es un neumotórax a tensión. Es un paciente que se está acumulando el aire, se está fugando del pulmón, se está acumulando el aire y está ocupando el espacio y está comprimiendo el pulmón, y ustedes lo van a ver, cómo la tráquea se puede desviar, las yugulares se ingurgitan, el paciente tiene mucho trabajo para respirar, le ponen el oxímetro y va a estar por 60, ese es un paciente crítico, y además va a estar con la piel pálida, fría, llenado capilar lento, el pulso débil, filiforme, muy rápido, o si tiene datos de choque y de insuficiencia respiratoria francas. Ese es un paciente con neumotórax a tensión. Ese, antes de llevarlo al hospital, por favor, colóquenle una aguja por arriba de la tercera costilla, o sea, en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para que se empiece a descomprimir el neumotórax y vámonos al hospital. En tórax, si sospechan que tiene un neumotórax simple, también es crítico. Entonces, esos serían, desde el punto de vista de ventilación, para considerarlo como crítico y no durar más de 10 minutos. En circulación, si se observa una gran cantidad de sangre dispersa ahí en el terreno donde está el paciente, eso es crítico. Si ustedes sospechan que tiene shock, aunque no vean sangre, pero está pálido, frío, llenado capilar lento, diaforético, o sea, sudoroso, el pulso periférico muy rápido y apenas lo perciben, el pulso central muy rápido y apenas lo perciben, deterioro del sensorio, está en estado de shock, probablemente hemorrágico, hasta no demostrar lo contrario, y es una hemorragia oculta. Es crítico, no tienen por qué durar más de 10 minutos, ni mucho menos estarle tomando la presión arterial ahí en el terreno. Eso es en ruta, y tampoco canalizarle, ponerle unos líquidos en terreno. Ese es en ruta. Es un paciente crítico, puesto que está en choque por hemorragia, y su solución es en el quirófano. Entonces, ya analizamos cuáles son hasta ahorita a vía aérea, ventilación y circulación. Ahora, en cuanto a D de déficit neurológico o disfunción neurológica, siguiendo el orden. Todo paciente que tiene un puntaje de Glasgow menor de 13, o sea, 13 o menos, crítico. O si en el puro puntaje de la respuesta motora es menor de 6, es decir, 5 para abajo, crítico. Tiene una fractura expuesta, está rota la meninge,
y hay salida de líquido cefalorraquídeo, crítico. Una fractura de cráneo hundida es crítico. El paciente tiene convulsiones después del trauma, durante el trauma, pues crítico. El paciente tiene deficiencia neurológica, pérdida de la sensibilidad, disminución o pérdida de la fuerza de alguna extremidad, ese es crítico en D. Ahora veamos, ya vimos vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones anatómicas ya que podrían considerarse como paciente crítico. ¿Qué tipo de lesiones? Cuando el paciente tiene una herida penetrante por proyectil de arma de fuego o por arma blanca en cabeza, herida penetrante en cuello, herida penetrante en tórax, herida penetrante en abdomen o herida penetrante proximal a rodillas o proximal a codos, es crítico. Amputación de dedos de manos y de dedos de pies. Amputación cercana pues a la mano. Una amputación o casi amputación es un paciente que se considera crítico. Fractura de 2 o más huesos largos. Por ejemplo, fractura de fémur y fractura de tibia, sobre todo proximales en ambos huesos, crítico. El fémur puede sangrar tranquilamente 1,5 litros y la tibia 750 mililitros, entre los dos más de 2 litros y no se ve, se está oculto. Es un paciente que es crítico. ¿Qué otra lesión anatómica podríamos considerar? Bueno, un aplastamiento corporal o un aplastamiento de una extremidad, una abulsión, es decir, un desprendimiento de tejidos blandos, una amputación, no se diga, son pacientes críticos. Entonces, ese es desde el punto de vista de lesiones. Una fractura pélvica, clásica de los accidentes en motocicleta. Ustedes ven que hay inestabilidad de la pelvis, de inmediato no pierdan más tiempo, está sangrando ahí en forma importante. Es un paciente crítico. En cuanto a mecanismos de lesión, fíjense que el PHTLS no menciona cuándo considerar, de acuerdo a la biomecánica de la lesión o cinemática del trauma, cuándo considerarlo crítico, y el ATLS sí. Y menciona lo siguiente: cuando un individuo adulto se precipita de más de 6 metros, o sea, hay lo que le llaman caída, aunque caída es cuando uno se resbala. Precipitación es cuando uno se precipita precisamente de una determinada altura. Más de 6 metros en el adulto y más de 3 metros en el niño, eso ya es un paciente crítico. Cuando en un momento dado hay un accidente de vehicular y sale una víctima eyectada, sale del vehículo, o cuando en ese accidente dentro del vehículo queda una persona fallecida, ese paciente sobreviviente es un paciente crítico. Cuando hay un choque frontal y hay un hundimiento de la parte anterior del vehículo mayor de 30 centímetros, quien va adentro se debe considerar crítico. Si hay una intrusión lateral del vehículo porque lo chocaron lateralmente de más de 45 centímetros, ya el que va adentro se considera que es un paciente crítico. Cuando hay un atropellamiento de un peatón o bien hay un accidente de un ciclista a una velocidad mayor de 32 kilómetros, lo atropellan a más de 32 kilómetros o el ciclista va a más de 32 kilómetros, ese es un paciente crítico. Y evidentemente también el de la moto, cuando hay un choque de moto o una caída, un derrape a más de 32 kilómetros. Eso en cuanto a mecanismos de lesión. En el PHTLS no consideran comorbilidad ni otras características propias del paciente. En el ATLS sí, por ejemplo, cuando un paciente es portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene un trauma, es crítico. Cuando un paciente tiene una cardiopatía crónica, una cardiopatía isquémica y tiene un traumatismo, eso es crítico. Cuando el paciente tiene coagulopatías, o sea, tiene trastornos en la coagulación o está tomando anticoagulantes y tiene un trauma, es un paciente crítico. Una mujer embarazada, el ATLS menciona 20 semanas, no. Con que la mujer diga yo soy embarazada, independientemente de las semanas de gestación, es crítico, puesto que ahí hay dos seres, ¿verdad?, en un traumatismo. Y recuerden que una de las principales complicaciones en la mujer embarazada por trauma, sobre todo después de las 20 semanas, es el desprendimiento prematuro de placenta. Pero estando embarazada es un paciente crítico. La edad, en el PHTLS consideran una edad mayor de 55 años con trauma para considerarlo crítico por la pura edad.
Y en el ATLS mayor de 65 años son más liberales. Dejémoslo en un paciente que cuya edad es mayor de 55 años y que tiene un traumatismo. La hipotermia, traumatismo e hipotermia, o sea, baja en la temperatura a 32 grados centígrados para abajo, por ejemplo, y con trauma, ese es un paciente crítico. Un paciente con quemadura, claro que si el paciente tiene quemadura y nada más, se va a un centro de quemaduras, pero si tiene quemadura y traumatismo, se va a un centro de trauma, ni duda cabe. Otro de los criterios, pues, que sería, más bien, ¿cuál sería el juicio del técnico en urgencias médicas? El paramédico. Si a su juicio lo considera crítico, entonces lo debe de trasladar a un hospital el menor tiempo posible, durar en el terreno no más de 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que no deberían de hacer gruesamente ustedes paramédicos en el terreno? Recuerden, al paciente lo van a valorar usando sus puros órganos de los sentidos, ver, oír, palpar y cuando mucho el estetoscopio, eso sí, pero no deben de tardar ahí perdiendo tiempo tomando signos vitales. No nos interesa en el terreno las cifras absolutas de cuántos latidos tiene por minuto ni cuántas respiraciones tiene por minuto. Lo que al paramédico le interesa o nos interesa son las condiciones o cifras relativas. ¿Respira muy rápido o respira muy lento? Tampoco me interesa saber cuántos latidos tiene por minuto en el terreno. ¿Es frecuencia, pulso muy rápido o pulso muy lento? Entonces, tampoco me interesa saber cuál es la presión en el terreno. Está pálido, frío, diaforético, con llenado capilar mayor de 2 segundos. El pulso apenas se percibe, muy filiforme. Está en estado de choque hasta no demostrar lo contrario, con trastornos del sensorio. ¿Para qué me le andan tomando la presión ahí? Rápido al hospital. A esos pacientes incluso hay que cubrirlos para que no pierdan calor. Esos pierden calor rápidamente. Ya en ruta, ¿verdad? Le toman sus signos vitales y tampoco me lo quieran canalizar ahí en el terreno, por favor. En ruta, si hay tiempo, pues hay que canalizarle una o 2 vías venosas. Y si además si el transporte es largo, pero si es muy corto, vayan cuidando la vía aérea, la ventilación, que eso sí, no deben de llevarse a ningún paciente a ningún hospital si no está despejada la vía aérea, si no están bien asegurados que está ventilando y oxigenando, si va bien estabilizadito su columna cervical y bien empaquetadito ahí en su tabla y bien cubierto para que no pierda temperatura. Eso sí, no me lo suban a la ambulancia si no tiene vía aérea abierta, le están ventilando, están dando apoyo ventilatorio con oxígeno, me le cohibieron todas las hemorragias, sobre todo una hemorragia rutilante, y me lo empaquetaron. Ahí sí, después de eso, pero no se trata de ¡ay, crítico! Lo cargo y córrele. No, es crítico, pero al menos aseguro vía aérea abierta, ventilación con oxigenación, control de hemorragias, control de la columna cervical, lo cubro para que no pierda temperatura y ya en ruta todo lo demás que les mencioné. Signos vitales, líquidos parenterales, reevaluarlo cada 3 minutos y avisar al hospital donde lo van a derivar qué pasó, qué le hicieron, cómo está y qué respuesta ha tenido a los que ustedes hicieron. Bueno, espero que este resumen que les acabo de mostrar o de compartir de los criterios que vienen descritos en el manual del ATLS para nosotros los médicos en urgencias, los criterios para considerar crítico y que por lo tanto el paramédico debe de transportarlo para con nosotros rápido, y los criterios del manual PHTLS que lleva el paramédico, ese curso de manejo prehospitalario de la víctima de trauma para considerarlo crítico y entonces para que no duren más de 10 minutos en lo que le llaman el periodo platino, porque son pacientes críticos. Nada de que, ay, es crítico. ¿Y por qué es crítico? Es crítico de si cumple con alguna de las características o de las alteraciones que les acabo de compartir. Espero que sea de utilidad.